Dios, un solo Dios, en tres personas. Dice la palabra del Señor allí, Job 16, 7 al 9. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí agudizó sus ojos mi enemigo. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? ¿Hemos leído? Por lo menos diga amén a lo que hemos leído. Amén. Está cierto lo que hemos leído, ¿verdad? Sí, allí no hemos quitado palabras ni hemos puesto, pero tú me has... pero ahora, dice él, mira esa expresión, pero ahora, esa expresión que expresa Job, ¿qué tiempo? Señala un tiempo, Job. ¿Qué tiempo es? Presente. Ahora. Presente. Señala un tiempo. Para los que están estudiando la Escritura, para los que estamos estudiando los días jueves, miren cómo allí señala un tiempo, Job. Pero ahora tú, ¿qué cosa? Pero Dios no bendice, no es un Dios que bendice, no es un Dios, nuestro Dios el que bendice. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, o sea, como que se envejeció, ¿no? Típico del que se envejece. Y dice de ruego, y claro, exactamente cuando se adelgaza, ¿no? Dice, testigo es mi flacura. ¿Quién quiere? A la gente va al gimnasio para adelgazar. Venga el Señor y el Señor lo va a hacer adelgazar. Que se levanta contra mí para testificar. ¿Quién se levanta contra él? La flacura se levanta contra él y le dice, mira cómo está. Para testificar en mi rostro, en su propia conciencia. Su furor, ¿el furor de quién? Está como diciendo el furor de Dios. Me despedazó. ¿Ustedes creen que el furor de Dios lo despedazó? No, lo llega a agarrar el furor de Dios a Job, pero él se siente así. Y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí abusó sus ojos mi enemigo. Vamos al siguiente, 17:11. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pasaron mis días, ha pasado la temporada, ha pasado el tiempo, fueron arrancados mis pensamientos, tiene que ver con los planes frustrados, con los planes que no, los designios de mi corazón, y también los designios de su corazón, ¿no? Los deseos del corazón. Vamos a Job 19:8. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Y ha puesto tinieblas en mi senda. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. O como dice allí, ha puesto tinieblas en mis sendas. Vamos a ver la otra. ¿Alguien sabe más o menos de qué podríamos hablar? Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, perdón. Primera de Reyes, capítulo 19, dice: Acab dio a Jezabel la buena nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Le había echado a perder el culto a Jezabel. Le había arruinado el negocio. Le había matado todos los profetas. Le había echado a perder el chiringuito de Jezabel. Y ahora el marido de Jezabel
que era en realidad el rey, pero era un rey títere, le va a dar las buenas nuevas a Jezabel, que era la mujer del rey y era la que en realidad gobernaba. Acab dio a Jezabel la buena nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahí está. Entonces, mira lo que hace esta mujer. Envió Jezabel a Elías. Aquí hay un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento de dos personajes, Jezabel y Elías. ¿Sí? Entonces dice, le envió ¿qué? Un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses a los que ella servía y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he expuesto tu vida, tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué significaba eso? Una amenaza de muerte. Decapitado como él había decapitado a todos los demás. Viendo pues, dice aquí el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto. Preste atención a esto, esta expresión. No está allí simplemente hablando de algo geográfico, sino de algo más profundo. Y él se fue ¿por dónde? Por el desierto. Un día de camino. Y vino y se sentó debajo del enebro. Quiero que presten atención a esta expresión. Y él se fue por el desierto, porque por eso, de ahí surge el tema de la reflexión de hoy. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué cosa? Deseando morirse. Dijo. Fíjense que dice, y deseando morirse, y deseando morirse, dijo. Miren lo que cuando uno ya no puede más, lo que llega a expresar. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Fíjense, ¿volvió a qué? A dormirse. Todas estas expresiones es importante que las podamos ver. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, verso 20. Y ella le respondía, porque cuando llegó a Belén nuevamente, a la tierra de Judá, la gente la llamaba Noemí. ¿No es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme, ¿qué? Mara. ¿Qué significa Mara? Amarga. Llamadme amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido hasta allí. Si usted tuviera que preparar un devocional y yo le diera todos estos pasajes, ¿a qué título le pondría a este devocional, a esta exposición? Alguien que me diga, los que preparan devocional, vamos. Tengo otros pasajes. Job, capítulo 16, versos 7 al 9, Job 17, 11, Job 19, 8. Luego le digo, mira, te voy a dar un pasaje más, Primera de Reyes 19, del 1 al 6. Y por último, te voy a dar Ruth, capítulo 1, versículo 20 y 21. De ahí usted saca un devocional. Saque una meditación de esto. ¿Qué hay de positivo en todos estos versículos? Nada, si agarra a uno con depresión y le dice, lee todos estos versículos, le pega un tiro. Porque se termina suicidando. Tiempo de angustia, dice la palabra. Señor, líbrame de estos tiempos. Ajá, Señor, líbrame de estos tiempos. Ah, bien, muy bien, hermano. Sí, vamos. Lo voy repitiendo para que salgan allí en la... Sobreviviendo en la tempestad.
Sobreviviendo a la tempestad. Muy bien. Líbrame de la Son buenos. aflicción. Líbrame de la aflicción. Líbrame de la Los aflicción. caminos del Señor son rectos. Los caminos del Señor son rectos. ¿Quién más? Vamos. José. La perseverancia en el Señor. Ajá. De un tema que yo vi, yo le agradezco porque como voy a ver nuevamente la grabación, voy a sacar prédica de lo que ustedes dijeron. Así es el predicador y el que comparte la palabra, siempre está absorbiendo, siempre está apuntando, siempre está anotando para ver qué es lo que puede sacar de allí. Pero un tema recurrente en estos tres personajes, yo me centré en las personas. He tratado de centrarme en Job, en Elías y en Ruth. ¿Qué tenían de común? Estaban frustrados. Estaban allí que no... Job, Dios tenía una opinión de él. Dios habla con Satanás y le dice, ¿de dónde viene? Y él le dice, anda por ahí, anda a la tierra, porque Satanás es vago. Satanás es el Dios de los vagos. El que no trabaja, el que no hace nada, no estudia nada, sepa que ese sirve a Satanás. Él andaba rodeando la tierra y le dice a Dios, ¿no has considerado a Job? ¿Quién? Job. Job, el que me sirve, ese que hace. No, yo no. Bueno, lo he pasado por ahí alguna vez, pero como no es omnisciente, tenemos que hacer a la idea de que Dios es omnisciente y omnipresente, conoce todo y está en todo lugar a la vez. Satanás podría haber dicho, bueno, sí, pero me parece que alguna vez lo vi por ahí y lo vi que tiene pasta y va cantando por la montaña. Y dice, no, dice, Dios le dice, no, es perfecto. ¿Qué otra cosa dice? Recto, ¿no? Temeroso, apartado del mal, justo. Íntegro. O sea, esa es la opinión que Dios tiene de Job. La opinión que Dios tiene de Elías, un siervo de Dios. Uno de los profetas que no murió. No murió. Se lo llevó el Señor. Miren la opinión que Dios tenía. ¿Cuántas personas se llevó el Señor sin que murieran? ¿Cuántas? ¿Seguro? Enoc, uno. Y Elías. ¿Y quién más? Enoc y Elías. Es para pensar, ustedes ahí. Yo estoy seguro que se. No conozco otro, he leído la Biblia, no conozco. Se lo llevó Dios, a Elías se lo llevó. No pasó por la muerte allí. Tipificación de lo que Cristo iba a hacer, ¿no? Que él sí iba a morir, pero iba a morir para vencer la muerte, no iba a quedar como los demás que quedaron vencidos por la muerte. Elías era alguien que no iba a morir, yo no sé si él sabía o no, pero Dios tenía una opinión de él, así que era alguien bendecido. Si usted sabe que el Señor se lo va a llevar sin morir, ¿usted cómo se consideraría? Bendecido. Si usted tiene 7.000 ovejas, 8.000 cabras, yo qué sé, un montón de asnos, vacas y terreno y qué sé yo, ¿cómo se sentiría? Bendecido. Noemí, en el único más, me parece que la más fastidiada de Noemí, porque su marido se va allí Elimelech se va a la tierra de Moab, la tierra pagana, y allí pierde todo, pierde marido, pierde hijo y todo, y vuelve. El nombre Noemí significa, ¿alguien sabe? Lo deben tener en su Biblia, ¿no? Placentera, ¿no? Es placentera. Es alguien que tiene la capacidad de complacerse, tiene la capacidad de creer, es enriquecido, ¿no? Entonces, Noemí era alguien también pero se siente de esta manera. Y se siente, fíjense en qué dice, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces, cada uno de estos tiene un común denominador. Estaban frustrados. ¿Frustrados contra quién? Contra Dios. Estaban frustrados contra Dios. Se espera que el Dios que nosotros creemos nos bendiga, no que haga esto. Se espera que el Dios que yo he creído, he confiado, se supone que, Señor, yo quiero que me bendigas. Y a veces no se comprende, no se entiende que Dios nos mete en ciertas situaciones, simplemente no para destruirnos, porque ninguno de ellos fue destruido,
pero sí para tratar con nuestras vidas. Estar frustrado es una experiencia desgastante, tanto en lo emocional, mental y físico. Y esta situación de frustración es propia de los seres humanos. Estar frustrado es una experiencia, miren, es una experiencia desgastante, tanto en lo emocional, mental y físico. Y es propia no de ningún otro ser, sino de los seres humanos. La frustración es un profundo sentimiento de desagrado generalmente provocado por expectativas insatisfechas. Es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo o cuando las cosas no salen como deseamos. La frustración viene cuando las expectativas no han sido satisfechas, cuando el deseo no fue cumplido. Entonces el sentimiento de estas cosas, insatisfacción, provocan este sentimiento desagradable. Hay frustración en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en las finanzas, en las relaciones sociales, con uno mismo. Hay frustración en nuestra relación con Dios. Y los creyentes, los que creemos en Dios, aunque nuestra posición espiritual cambia cuando nosotros venimos a Cristo, jamás dejamos de ser personas. No es que vengo a Cristo y ahora me convierto en el superhombre o en la supermujer, no. Viene a Cristo y sigue teniendo las mismas luchas, los mismos problemas, las mismas confrontaciones. En el matrimonio, cuando nuestro cónyuge no hace los cambios de comportamiento que esperamos y que han sido motivo de discusión, desconfianza, de pérdida de respeto por años, cuando este cambio nunca llega, entonces viene la frustración. En los hijos, cuando uno o más de nuestros hijos se comportan de manera irrespetuosa con nosotros o desagradable con los demás, o cuando estropean su vida, decidiendo casarse con alguien que sabemos que le va a traer problemas, entonces viene la frustración. En las finanzas, cuando nuestro dinero nos rinde, cuando las cuentas empiezan a ahogarnos, cuando las deudas nos tienen acorralado y uno hace todo lo posible para salir de ella, pero no lo logra, entonces nos frustramos. Cuando hemos estudiado por varios días, sacrificamos noches, horas para conseguir una calificación sobresaliente en el día del examen, pero no logramos responder en ese momento como quisiéramos, entonces nos frustramos porque nos hemos esforzado, porque hemos puesto ganas, hemos puesto intención, pero en ese momento del examen no fuimos capaces de responder. Entonces viene la frustración. Otra área de frustración es cuando nos esforzamos por sacar adelante un trabajo, un negocio, un emprendimiento, un proyecto, pero las cosas no se dan. Y hemos orado, hemos ayunado, hemos proclamado la palabra del Señor y hace todas las estrategias que pudiéramos conocer o aprender y entender, pero aún así nada sucede, entonces nos frustramos. Cuando la enfermedad viene y golpea a nuestra vida o a la vida de un ser querido y los médicos no saben ya qué hacer, y hemos probado todos los medicamentos, los exámenes y los médicos y todos los medios posibles, pero nada funciona, entonces nos frustramos. Por último, en nuestra vida personal, cuando luchamos con un hábito, con un pensamiento que es nocivo, con una actitud, con una costumbre, o con relaciones, con amistades, y las seguimos practicando aún sabiendo que están mal, y no las podemos cortar. Cuando no podemos cortar eso, entonces viene el sentimiento de frustración. La historia de Job es bien conocida. Él perdió a todos sus hijos, perdió su salud física, su salud emocional, perdió todas sus posesiones materiales, el estatus que él tenía de andar bien vestido, ahora está desnudo y lo único que le queda es un pedazo de cuero de vaca para rascarse. Eso es un tiesto.
Un tiesto es un pedazo de cuero duro que se seca al sol y uno se... Eso es lo único que tenía. Estaba llagado. Él trata de mantener su integridad espiritual diciendo Jehová dio y Jehová quitó. Su nombre sea bendito, pero aún así, él llega a los versículos que hemos leído. Capítulo 16, versículo 7 y 9. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Sale o está clavado eso? Miren lo que dice allí. Mis días han pasado, día tras día, viviendo en el dolor. Día tras día. Yo no sé cuántos días duraron el tiempo de Job. El tiempo de prueba, el tiempo de aflicción. Pero dice el capítulo 16, verso 7 al 9. Examinemos un poco allí, a la luz de la Escritura. Dice, pero ahora tú me has... ¿Es ese? Sí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado, has asolado toda mi compañía. Está acusando a Dios de falta de misericordia, de falta de compasión. Eso es lo que está atribuyéndole a Dios. Le dice allí en el verso 9, tú me has llenado de arrugas. Testigo en mi flacura que se levanta contra mí para testificar contra mi rostro, en mi propia conciencia. Yo tenía en mi conciencia un concepto de Dios. A ver el verso... El 8 que ha leído. Sí, a ver el verso 7. A ver, volvamos al 7, por favor. ¿Qué dice? Oh Dios, tú me has... Sí, ese era, ¿no? Pero ahora tú me has fatigado. Sí. Pero esta es otra versión. Esta es la versión de las Américas. La nueva versión internacional, ¿vale? Sí, está bueno. Oh Dios, tú me has molido y arrasaste con mi familia. ¡Qué expresión! Cuando dice has asolado mi compañía, está hablando de lo social. Pero dice allí, oh Dios, tú me has molido y has arrasado, has asolado toda mi compañía, mi familia. El verso 8, tú me has llenado de arrugas. ¿Qué dice ahora? Tú has reducido a piel, me has reducido a piel y huesos. ¿Qué dice la siguiente? Como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica contra ti. ¿Estaba equivocado Job? Claro. En mi contra. ¿Estaba equivocado Job? Claro. Dios no lo estaba acusando de nada. De hecho ya había presentado Dios que era justo. Él había creído. Algunos dicen que Job vivió antes que Moisés. No sé, yo tengo dudas. Yo creo que vivió luego de Abraham. Porque luego de Abraham, en Abraham la gente fue justificada, pues, ¿por la qué? Por la fe. Yo creo que si Dios declara a Job justo, es porque Job había creído. Y el primero que creyó fue Abraham. Esa es una opinión mía, ¿eh? Hay mucha gente que dice que Job vivió antes de Moisés. De hecho, se atribuye el libro de Job, se lo atribuye a Moisés, al escritor Moisés. Pero creo que él vivió, yo creo que él ha vivido, sí, bueno, a lo mejor ha vivido, claro, ha vivido antes que Moisés, pero a lo que me refiero es que vivió luego de Abraham, luego de Abraham. Ahora él dice allí, dice el versículo 8, tú me has llenado de arruga. Testigo en mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Me has reducido a piel y hueso, como si tuviera que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. 9. Su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. ¿Qué dice el verso 9 aquí, en esta otra versión?
Dios me odia y me despedaza en su enojo, rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. De esa manera se sentía Job. Job pasó de la fe a sentirse frustrado. Job pasó de sentirse complacido por Dios ahora a que Dios no cumple las expectativas. Claro, semejante cosa que le estaba pasando era típico que se sintiera de esa manera. El caso de Elías nos dice que huyó al desierto. Se siente amenazado por Jezabel. Y estando en el desierto, él experimenta, miren hermanos, el deseo de morir. El deseo de morir. 19, Primera de Reyes 19:3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Cuando nos sentimos frustrados, cuando viene la frustración, uno de los síntomas es correr. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue, huir. Una de las características de la frustración. Yo no sé usted, pero yo la he experimentado muchas veces. Yo no sé usted si usted le ha pasado. Pero vemos ahora la historia de Job y de Elías. Pero no hay diferencia entre él y nosotros, o no, entre nosotros y él. Él manifiesta cuando se siente frustrado. De repente un día ve como el fuego de Dios, él ora al Señor y el fuego de Dios consume. Aquello tiene que haber sido extraordinario. Consume todo el altar allí. Y una fuerza poderosa viene sobre Elías, y espero que usted esté en el espíritu para entender, porque usted se va a ir de esta mañana, si está entendiendo lo que la palabra de Dios le está diciendo, usted se puede ir de una manera o se puede ir de otra, y se habrá perdido lo que Dios tiene para usted, porque estamos analizando simplemente estos tres personajes que nos identifican, con que nos sentimos reflejados, pero hay una palabra del Señor para ustedes esta mañana. Volviendo a Elías, Elías es el gran hombre de Dios, pero ahora es como la cucaracha del desierto. El gran profeta de Dios que mata a 450 como mínimo. Eran 850, pero dice que mató por lo menos a los de Baal. Hay que tener fuerza para hacer semejante hazaña. Sin embargo, ahora, de un momento para otro, toda la fuerza se va, desaparece, y ahora aquel gran hombre de Dios está disparando ante la amenaza de una mujer. Perdió de vista que el Dios que le llamó era el mismo Dios que le podía proteger. A veces no perdemos de vista nosotros a Dios. Cuando viene el problema, cuando viene la tensión y viene la provocación o lo que venga, porque aquí Jezabel le está provocando en realidad. Satanás está provocando a Dios. Si es verdad lo que la Biblia dice, que en los aires hay confrontación, en el reino espiritual, allí Satanás estaba confrontando. Satanás en los aires está representando a Jezabel, y Elías está representando a Dios. Y en esa amenaza que hay en el verso 2, es un señalamiento del mundo de las tinieblas diciendo: así me hagan los dioses, y aún mañana. Está señalando a Dios, está desafiando a Dios. Y ese es el Dios al que ese es el Dios en minúscula que desafía a nuestro Dios constantemente, desafía nuestra fe, desafía nuestra confianza, desafía nuestro intelecto, nuestro conocimiento. Qué fácil es conocer, pero qué difícil es luego poder asumir y practicar lo que hemos aprendido. Seguramente que Elías era un hombre que conocía la ley, que conocía los mandamientos que Dios le había dado, pero ahora de repente se vuelve como una cucaracha del desierto disparando, y dice la palabra del Señor que en versículo 4, que él se fue al desierto, y se fue por el desierto, un día de camino. Esto habla de que Elías realmente
estaba entrando, si ya no estaba directamente, en un estado casi de depresión. Dice la Biblia que se durmió 2 veces. 2 veces. Y dice la palabra del Señor que se fue por un día por el desierto, señalamiento de soledad, señalamiento de esconderse, una señal típica de salir de la situación que le está agobiando, de la situación en la que se ha metido o en la que le han metido. Y él va a expresar, miren lo que dice, hermano, estando en el desierto va a decir: basta ya, oh Dios, quítame la vida, porque es mejor estar muerto que estar vivo, que es mejor estar muerto que estar en esta condición. Frustración pura y dura, dolor, hay angustia, hay depresión, ya no puede ver, dejó de ver la visión, dejó de ver al Dios que hace unos días, hace unas horas atrás, había mandado fuego del cielo y que luego unos días después había mandado lluvia, porque eso es lo que pasó antes del versículo 19. Es que Dios tiene poder para enviar fuego y para enviar lo contrario. Dios tiene poder para enviar fuego sobre una persona o enviar lluvia sobre una persona. Dios tiene poder para enviar fuerza y Dios tiene poder para enviar debilidad. Dios tiene poder, y aunque Él no es el autor de la enfermedad, Él tiene poder para ordenarle a la enfermedad que llegue a una persona o la ruina a una persona. ¿Lo vemos o no? Lo vemos en Job. Job, Dios está diciéndole a la ruina, miseria, ve a visitar a la casa de Job. Enfermedad, también te doy permiso para que vayas y visites a él. Muerte, te doy permiso para que vayas y mates a todos los hijos de Job. Porque Dios es soberano en todo tiempo. Dios es soberano en todo tiempo. Me vaya bien o me vaya mal. Dios es soberano, Él gobierna. Y dice la palabra del Señor que Elías expresa, miren hermanos, expresa lo que hay dentro de su corazón. El versículo 4 es relevante. Trae una revelación del estado emocional, el estado físico y el estado mental y hasta espiritual de Elías. Se fue por el desierto. El desierto es cansancio, se agotan las fuerzas, no hay recursos, no hay nada agradable en el desierto. No hay nada que uno pueda comer del desierto. No hay fuerza en el desierto, no hay alimento en el desierto. Y a veces Dios nos permite que haya confrontación para que entremos en el desierto. Y estando en el desierto, tanto Elías como yo, no entendí que Dios estaba tratando mi vida. Y Él va a expresar de la misma manera que muchas veces lo he expresado yo: basta ya, que se termine esto, que se termine esta situación, que se termine este dolor, que se termine esta frustración, que se termine esta sensación de amargura por no haber alcanzado. Hace tiempo atrás hubo un jovencito aquí con su familia y le entregamos cantidad de cosas: tiempo, dinero, esfuerzo, oportunidad. Y cuando se fue como una puñalada en el corazón. Me frustré. Porque uno dice: ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó con todo el tiempo? ¿Qué pasó con el esfuerzo? ¿Qué pasó con las palabras? Noche entera con mi mujer allí en el hospital cuidando a los niños. Noche entera, hermano, no miento. Y hoy está en el mundo, ella por un lado y él por otro, con un arete, yo qué sé, se ha pintado un diente, yo qué sé, qué cosas hace. Y uno dice: ¿vale la pena servir al Señor? Se frustra uno. Siente dolor, siente el dolor, el desgarro. La frustración viene cuando las expectativas no han sido satisfechas, cuando el deseo no es cumplido. La frustración es una experiencia desgastante, tanto en lo emocional, como en la mente, como en la voluntad.
¿Sabe cuántas veces dije yo al Señor, no te sirvo más, Señor, para servir y que pase esto? Elías se frustró. Elías fue alguien que experimentó. Elías sabe lo que es dormirse tratándose de olvidar del problema. Dice la palabra del Señor que 2 veces les pasó. Y echándose debajo del enero se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y aquí entonces él mira y ve en su cabecera una torta cocida sobre agua. ¿Quién preparó eso? ¿Quién lo había preparado eso? ¿Quién bajó? ¿Qué cocinero, qué aviñano bajó para preparar una comida en el desierto a Elías? Y había agua también en el desierto. Pero él no consideró eso. Porque cuando uno está frustrado, tiene bendiciones a su lado, pero no las ve. Porque él dice que se volvió a dormir. Como si eso hubiese sido natural. La frustración nos hace perder de vista todo lo que Dios tiene provisto para nosotros muchas veces. La historia de Noemí es conmovedora. Ella y su marido salieron de Israel buscando un futuro mejor porque allí en Israel había hambre. Los planes de la familia eran encontrar un nuevo hogar, vivir mejor, tener una mejor vida, típico de los inmigrantes, de nosotros los inmigrantes. Pero al pasar los años, tanto su esposo como sus 2 hijos murieron en aquella tierra pagana. Y se queda encima ahora, Noemí no solamente se queda en una tierra pagana, una tierra que adora a otros dioses, tiene otra cultura, sino que ahora se queda con 2 nueras. ¿Se podía sentir frustrada Noemí? Dice, este desgraciado me trajo acá, se le ocurre morirse y me deja aquí ahí con la carga. Estas 2 ahora aquí, lo que Noemí no sabía era lo que Dios estaba a punto de hacer con Ruth y con ella misma. Una viuda en tierra extranjera le esperaba una vida de miseria, de dolor, de fracaso. Pero decidida a volverse a Israel, ella vuelve a Israel, a la tierra prometida, a la tierra de bendición, pero ¿saben cómo vuelve? Frustrada. Dios le había amargado la existencia. ¿Cómo hacemos para superarnos? Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 12. 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. La primera cosa para superar o para comenzar a vivir por encima de la frustración, la palabra del Señor nos dice que reconozcamos que no estamos libres de ser tocados por la frustración. Reconoce. Así que el que piensa, el que planea que todo le va a ir bien, olvídese, en algún momento dado, ¡pum!, le va a llegar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos frustramos? Porque pensamos que la vida, la idealizamos a la vida. Hacemos de la vida cristiana un Dios. Venimos a Dios, ahora todo me va a ir bien. No, hermano, tengo que estar preparado. Tengo que estar, dice la palabra del Señor, así que el que piense, el que planee, el que sueñe. Por eso esta no es una iglesia de la prosperidad. Porque aquí no va a andar. Hay un programa de radio de un español que dice con el corazón en el cielo y con los pies al ras de la tierra, ¿no? Como diciéndole, va a ir un poquito, no viviendo con el contacto mundano, pero elevado un poquito. Cosa que si me caigo, no sea tan duro el golpe. No sea tan duro. Y a veces idealizamos, hermanos, idealizamos nuestra propia relación con Dios. Idealizamos nuestra fe, hacemos de nuestra fe un Dios. Ahora yo creo en Dios y todo me va a ir bien. ¿A dónde le dice eso la Biblia? Ahora voy a la iglesia y todo a partir de ahora va a ir... No, ese no es el evangelio que nosotros le vamos a vender aquí. Si es que vendemos algo.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vale, está mejor esta versión, es más parecida a la que tenemos, vale, mejor, para no estar luchando con el pensamiento. Así que el que piensa, el que planea, el que sueña estar firme, no dice que no, hermanos, que no es válido. Lo que está diciendo es, también vea que no caiga en la duda. Porque cuando vienen los problemas, resulta que usted creyó y vino el problema y no resultó lo que usted creía, entonces uno se frustra y uno dice, bueno, entonces no hay que creer más. No, vea que no falle. Y si no pasara nada, no pasa nada, el Señor va a hacer otra cosa mejor. Aun cuando Dios no hiciera nada, eso es mejor que lo que nosotros a veces deseamos. ¿Entiende lo que quiero decir? El nada de Dios, el que Dios no haga nada, aparentemente Dios está haciendo algo. Porque a veces muchas de nuestras oraciones no son contestadas, pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Entonces, primer paso para superar o para vivir por encima o para poder vencer la frustración es teniendo las expectativas correctas y reconocer que no estamos libres, no está libre usted ni yo de ser atacado o de vivir alguna frustración. Por más maduro o por más tiempo que lleve en el Evangelio. Segundo punto. La situación que me está frustrando, ¿la provoqué yo mismo? Si es así, uno tiene que hacer las enmiendas necesarias. Miren lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés 7:29. Este es un pasaje revelador. Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado. 2 puntos. ¿Qué halló? Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre correctamente, pero son los propios hombres los que se buscan sus propios problemas. La otra versión dice, esto he concluido, o sea, a estas reflexiones he llegado. Dios nos ha brindado todas las oportunidades para ser felices, pero nosotros mismos nos complicamos la vida. Dios hizo al hombre correcto, perfecto, lo ha hecho, pero nosotros mismos nos buscamos los problemas. Primero, reconozco que voy a enfrentar situaciones difíciles, que voy a enfrentar el hecho de que me fallen o que le voy a fallar a otros, pero también tengo que entender que muchas veces Dios ya me ha brindado todas las cosas para tener una vida plena, pero yo mismo me he buscado la vida, como dicen aquí, como decimos aquí en España, para complicármela. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, o sea, usted y yo, nos hemos buscado los problemas. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Tercer punto. Primero hemos hablado de que vamos a enfrentarnos a la frustración. Lo segundo es que a veces nosotros mismos hemos provocado. Pero el tercer punto es si la frustración viene por algo que no tienes control, en lo que no tienes nada que pueda hacer, entiende que la vida es así y no siempre podrá manejarlo todo ni controlarlo todo. La frustración muchas veces viene por algo que no tenemos control. Y entonces tenemos que entender que de esa forma
es así la situación y que no podremos manejarlo todo. Entonces la palabra del Señor nos da una forma de poder lidiar con esta situación. Filipenses capítulo 4, un pasaje que muchas veces hemos leído, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. No podemos controlar nada, no tenemos el control de nada. Muchas veces hemos dicho desde aquí, o he dicho desde aquí, algo que creo que es verdad. Nosotros no hemos elegido el momento en que íbamos a nacer, la madre que íbamos a tener, el padre que íbamos a tener, no hemos elegido la piel que tenemos, la altura que tenemos, no hemos elegido la cantidad de dientes que tenemos, el peso que tenemos, no hemos elegido el lugar donde hemos vivido, donde íbamos a vivir o a nacer, el tiempo, no hemos elegido muchas cosas, no tenemos control. Entonces Filipenses dice, como no tienes control, deja de preocuparte y encomienda a Dios tus angustias. Y el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, vuestras necesidades. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y dice, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Fíjense la solución que Dios le va a dar a esta situación de frustración. Es poder aprender a descansar en el Señor y a decir, Señor, esta situación por la que estamos viviendo ahora, por la que estoy pasando ahora, Señor, se me escapa. Más cuando tenemos gente que a lo mejor podríamos hacer algo, pero se encuentran a miles. La mayoría de nosotros tiene familiares que están a cientos, miles de kilómetros. ¿Y qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer cuando se encuentran en situaciones de esa manera? Simplemente poder confiar y hacer caso a este versículo. Esta es una orden. Versículo 6 es una orden para nosotros. Porque a veces el afán de querer hacer, pero no se produce frustración. Entonces Dios dice, deja de afanarte. Sino que sean conocidas delante de Dios. Entonces uno de los pasos es poder, el tercer paso es poder ir y aprender, hermanos, a depender, cada uno de nosotros, aprender a depender de la soberanía de Dios. Porque no tenemos control de nada. Usted y yo no tenemos control de ninguna cosa. No permita que la frustración se instale en su vida, en nuestras vidas. Hay personas a las que les encanta, hermanos, hacerse las víctimas. Hay gente que busca esa situación, que a veces son situaciones legítimas y reales, para convertirse en el lugar de víctima y allí llamar el centro de atención. Yo luché con una persona muy allegada en mi familia que le encantaba hacerse la víctima. Y de esa manera viven constantemente quejándose, enojados, amargados. Y dice la palabra, Efesios capítulo 4, versículo 31. Miren lo que dice la palabra del Señor. Allí, Efesios 4, 31. No permitamos, hermanos, que la frustración se instale en nuestra mente. Y entonces dice el apóstol, allí, versículo 31, que viene del 30, ya que es muy importante, pero el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Lo que está diciendo la palabra del Señor, está diciendo, no dejes que se instale, ahí en tu vida, no dejes que eso te controle, que hagan ido
un famoso dicho en los centros de educación cristiana es: el pájaro puede volar sobre mi cabeza, pero jamás voy a permitir que hagan nido aquí dentro. Debo luchar, Señor, quítame, Señor. Dice Efesios ese capítulo 4, versículo 31, lo podríamos leer desde el 20, ¿no? Desde el 20 dice: más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y aunque el contexto viene de que no hay que dejar todas las cosas que se hacen mal, hay que dejarlas, cuando venimos al Señor debemos luchar por dejarlas. Dice versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado de la duda, está viciado del querer controlarlo todo, de la autosuficiencia, está viciado conforme ¿a qué? A deseos engañosos. Creo que la Clau tiene una reflexión sobre esto que está muy buena. Deseos que nos engañan. Ah, si yo tengo el móvil, hay gente que si no tiene internet se muere, hermano. Le agarra un ataque. Oye, sáquenle el móvil. Y va a ver cómo pone enseguida por acá. Y anda todo el día como que ha chupado un limón. Deseos engañosos. Deseos que nos engañan. Hoy si yo no tengo la última zapatilla, o si no como la comida que mi padre o mi madre me dice, ahí anda. No, hermano, deseo engañoso. Ay, si no me tomo una cervecita, me tiembla la... Yo conocí a un soldador, trabajaba con un soldador, como no, él no va, creo, a lo mejor, bueno, si lo lees, si se convirtió, para ti Simón. Una petaquita se llamaba así. Y le decías: pero Simón, te estás matando, hermano, te estás arruinando la vida. Es que si no, no puedo soldar. Y el electrodo, usted sabe que aquí tiembla un poquito, pero cuando llega la vibración a la punta, se mueve más todavía, así. Agarraba yo la punta del electrodo. ¿Y sabe qué hacía? Sacaba una petaquita. ¿Sí? Sacaba una petaquita que tenía entre los electrodos. Tomaba. Y así, hermano, un pulso tenía el desgraciado. Deseo engañoso, porque en realidad el alcohol le estaba matando. De hecho, he estado muchas veces. Si no tengo eso, me frustro. Si no voy de vacaciones, me frustro. Si no tengo dinero, tanto dinero en la cuenta y veo que ya está llegando y me quedan 2 o 3 euros, y ya me agarra la locura y me agarra la desesperación. Deseo engañoso, hermanos. Pero dice la palabra del versículo 23, dice, miren lo que dice allí: renovaos, ¿en qué? En el espíritu, ¿de dónde? De nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Con Filipenses 4:6. Confío en Dios. Me renuevo en la fuerza. Digo: Señor, presento esta carga, presento esta frustración. Es legítimo frustrarse, sí, porque vivimos en un mundo en que si todos nos fallan o nadie nos fallara, si viviéramos en un mundo donde nadie nos fallara, ¿saben que estaríamos frustrados igual? Porque nosotros fallamos. Porque ya está en nosotros. Hablábamos el jueves, hablábamos de que el Papa es infalible. Yo lo conozco al Bergoglio. Y todas las macanas que se mandó por ahí, en la Argentina. Muy seguro que si colgamos esto en el Facebook nos van a dar. Mentira, hermano. El único infalible es Dios. El único que nunca se equivoca es Dios. Todos los hombres han fallado. Todos y cada uno de nosotros falla. Y si usted no está frustrado porque le falló otro, estará frustrado porque a veces se falla uno a uno mismo. Entonces siempre estaremos luchando contra esa. Dice Proverbios capítulo 17. Miren Proverbios capítulo 17 en esta mañana, para ir terminando. 17:22. A ver qué dice. El corazón alegre constituye ¿un qué? Buen remedio. Mas el espíritu triste, ¿qué? Seca los huesos.
Este es un versículo que me voy a... Una medicina que me la voy a tomar. Porque sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Un dicho decía por ahí, según Dios, escuche, según Dios, todo problema tiene solución. Todo problema tiene solución. Según Dios. Es un dicho, no es un versículo bíblico. Y anda alguien diciendo, haz bien, ayúdate que yo te ayudaré a ti mismo. Así dice la Biblia. No, qué Biblia, no saber quién lo dijo eso. Pero este dicho dice, según Dios, según la perspectiva de Dios, todo problema tiene solución. ¿Será así o no? ¿Podemos nosotros decir amén? Sí, a lo mejor sí, ¿no? Entonces dice el dicho, si todo problema, según Dios, tiene solución, entonces no hay problema. ¿Cómo? Si Dios dice que todo problema tiene solución, pues entonces no hay problema. O sea, ustedes se quedan pensando ahora. Hay un problema momentáneo, ¿no? Que al final con la solución, ¿qué pasa? Se acabó el problema. Pero eso no quita que el problema esté. Eso no quita que la aflicción esté. Eso no quita que... Ahora, precisamente el punto está en que en el momento en que Dios interviene o Dios termina de hacer su obra, el problema desapareció. Y entonces, teniendo esa seguridad, teniendo esa certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas, y como decía, bueno, viste con los dichos viejos, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, puedo decir, Señor, puedo estar alegre, puedo ser Señor, puedo vivir en alegría, porque dice la Biblia que el espíritu triste, ¿qué hace? ¿Qué hace con los huesos? Los seca. Seca los huesos. ¿Qué salmo había leído mamá? El 100, ¿no? Leamos el Salmo 100. Alegres al Dios que nunca falla. Dios nunca va a fallar. Dios nunca va a abandonar. Dios jamás se va a apartar de aquel que tiene una relación verdadera con Dios. El versículo 2 dice, ¿qué dice? Servid a Jehová, ¿con qué? Con alegría. Otra forma de combatir la frustración es decir, yo sirvo no al pastor, ni a la pastora, ni a Pepito, ni a Menganito, yo sirvo a Dios y lo voy a hacer con alegría, porque Él se merece ser honrado, glorificado, exaltado para siempre. Venid ante su presencia con regocijo. Versículo, ¿otro más? Tiene 5, ¿no? Sí. 5, ¿verdad? Me parecía. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto rechaza la teoría de la ¿qué? ¿De la qué? Creación, esa del mono. ¿Qué teoría rechaza esta? De la evolución, de la evolución. Dice reconocer que Jehová es Dios. Este versículo está escrito antes de que la teoría saliera. Este pasaje se escribió muchísimos cientos de años antes de que el hombre dijera, me parece que desciendo del mono, el mono se parece a mí o yo me parezco a él. Alguna cosa que cuando camina me parece que... Este versículo salió antes, mire. Porque Dios ya sabía, va a decir, va a venir, va a aparecer en el año 1300 y pico, 1700, va a aparecer un loco ahí que va a decir que desciende del mono. Este no tiene ni idea de lo que es. Va a aparecer uno que Darwin allí que le va a decir, va a sembrar toda esta... Y entonces Dios dice, mejor que hablemos antes para que vean. Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos, y ahora dice más todavía, pueblo suyo somos. O sea, el pueblo tiene un rey, un gobernante, el que gobierna, el que cuida, el que vela por todos los demás, el que legisla, el que ordena, el que establece las normas. A eso se refiere. Y el otro versículo, ¿y qué decía el anterior?
y ovejas de su prado. Él y ovejas de su prado está hablando del pastoreo, está hablando de pastorear, está hablando de la provisión para el corazón, para el alma. Todo aquel que ha confiado, le ha confiado su vida al Señor, sepa que va a ser pastoreado por Él. Amén. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, el Señor no le va a dejar. Porque Dios es Dios en todo tiempo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Con este versículo terminamos en esta mañana, en esta tarde ya. Sí, ya estamos tarde. Lucas capítulo 22. Algo que hizo Jesús. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Y estando en agonía, oraba, ¿que cómo? Más intensamente. Intensamente. Estando en agonía. Le habían fallado sus amigos, hasta aparentemente le habían fallado su padre. Le habían fallado los compañeros, los que dijeron que iban a estar con él. Los colegas dijeron, nosotros vamos a ir contigo, vamos a estar llovita contigo, no tengo problema. Cuando fue atrapado Jesús, lo habían desaparecido. Y dice la Biblia, estando en agonía. Eso no es poco, ¿eh? Eso no es poco, mis hermanos. Esa frase no es para leerla simplemente. Estando en agonía, estando en dolor, sintiéndose despedazado por dentro, todavía no había pasado por el flagelo físico, pero estaba en agonía, ya había dolor, ya había un sentido de abandono, ya tenía un sentido de tristeza, de angustia. ¿Qué hacía? Oraba más intensamente. Cuando entramos en estos tiempos, no hay mejor manera de luchar contra este sentimiento de frustración que pasar tiempo a solas con el Padre. No hay mejor manera de luchar contra la frustración que tener una relación cada vez más fuerte con el Padre, ya sea en oración, leyendo la palabra, adorándole, teniendo tiempos de ayuno, meditando en silencio. Las disciplinas espirituales, como las que he hablado, oración, leer, meditar, alabar, ayunar, congregarse, son armas poderosas a la hora de combatir la frustración. La frustración va a venir y no la podemos evitar, pero sí la podemos superar. Amén. La frustración va a venir y no la podremos evitar, pero sí la podremos superar. Amén. Algunos recurren a sus viejos hábitos. Escucha, hermano. Cuando venga la frustración, algunos tendrán la tentación de recurrir a sus viejos hábitos. Algunos visitarán a sus antiguos amigos tóxicos. Otros dejarán de ir a la iglesia. Hay gente que se frustra contra la iglesia y deja de apoyar la obra financieramente para castigar al pastor o a la obra. Algunos se desconectan de todos y no responden llamadas, no devuelven mensajes. Hay quienes se cierran como las ostras, no permitiendo que nadie los pueda ayudar. Otros frustrados se vuelven maldicientes, mal hablados. También están los que se enojan con ellos mismos y con los demás, culpando de sus desgracias a los demás. Algunos dejan de orar, de creer, de leer la Biblia, de tener comunión. Se olvidan que son cristianos y comienzan a comportarse como mundanos. Pero nosotros hemos recibido el mensaje de la palabra del Señor. Hay salida, podemos descansar en el Señor. Y en esta jornada le pediría a usted que usted ponga sobre sus pies y pueda meditar en un momento